Shabbat Shalom, queridos amigos, gracias por estar aquí. Hoy comenzamos un nuevo año de estudio maravilloso que yo sé que va a ser altamente productivo, profundo y enriquecedor para todos nosotros. Comenzamos obviamente con la parashá Bereshit y su enunciado primordial: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, con tinieblas sobre la faz del abismo y un viento de Dios, el Ruach, azotando las aguas. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, día 1. Yom Echad. Como estamos comenzando el año, vamos a regresar a los primeros episodios de Bereshit, porque este año tenemos que aprender a usar el tiempo que casi nunca usamos, pero que es increíblemente valioso, y es el tiempo de dormir. Entonces, este año vamos a hablar mucho de cómo conscientemente vamos a hacer uso de ese tercio de nuestra vida que tenemos que vivir para prepararlo, porque es en donde se hace gran parte del trabajo. Como se pueden dar cuenta, la primera señal que tenemos en la porción es la bet grande de valor numérico 2. Esto nos dice, primero, que hay otra cosa antes del creador. ¿Por qué no lo vemos tan fácilmente? Porque la oración se traduce como Bereshit, en el principio. Entonces, toda la atención está puesta en lo que pronunciamos y no en los espacios blancos de la escritura. Si la Torá comienza con el número 2, con la letra Bet, nos va a decir que el 1 se quedó atrás del 2. Es pura lógica. El 1 no aparece. Ya sabemos que, según el Zohar, las letras vienen de atrás hacia adelante. Se aparecen de atrás hacia adelante. Eso quiere decir que el 1 ni siquiera es mencionado. Es decir, el 1 es la luz oculta. No se menciona, no se revela a la creación. ¿Ok? Pero esa Bet nos dice también que si lo único que existe es el creador mismo se convirtió en 2. El creador se desdobló. Esa es la primera novedad. Es decir, de el infinito, de la nada, sale algo que se llama creador. Conciencia, inteligencia, espíritu, como lo quieran llamar. Algo, una emanación que se desdobla. ¿Ok? Pero el asunto no termina ahí. Vamos a ver Génesis 1:26. Dice: y dijo Dios, hagamos a el alma, Nishma. Yo lo puse como está traducido en hebreo, ¿verdad? Porque aquí dice, en hebreo dice hagamos al hombre, o hagamos a, no sé. La traducción real es: y dijo Dios, hagamos a el alma de la humanidad, Nishma Adán. Vean, en verde. Bayomer Elohim Nishma Adam Betzelnu. Hagamos al alma
de la humanidad a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Nuevamente venimos aquí a la noción del doble, porque tenemos Betsalmenu, nuestra imagen, y luego tenemos nuestra semejanza, Betselem. Y gobernarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Aquí vemos que hay una referencia en plural cuando Dios dice, hagamos. La pregunta de todos los midrashim, ¿con quién el creador está hablando? Está hablando con su doble. Así como yo les digo a ustedes, hablen con su alma, la Torá nos muestra que Dios está hablando con su doble para crear al hombre. Este doble del creador en la Cábala se llama la Shejina. ¿Cómo lo sabemos? Si entendemos el principio de géneros de la Torá, lo lógico es que le habla a su parte femenina, pues solo lo masculino y lo femenino se pueden poner de acuerdo para engendrar una criatura. Esto no es cuestión de preferencia sexual. Aquí estamos hablando de luz y vasija. No puede haber una criatura vasija, vasija, luz, luz. Para que haya una criatura, un tercer elemento, necesitamos masculino, femenino. Luz, vasija, punto. Y es supremamente lógico que Dios está seduciendo a su parte femenina para poder engendrar una criatura cuando le está haciendo esa proposición. Es como cuando un hombre seduce a su mujer para tener una relación íntima. No le exige, no la violenta, la seduce, busca un acuerdo. Vean que esto no es aleatorio lo que les estoy diciendo. Vean la palabra nishma. Tiene letras en común con Shejina, por lo cual se confirma esto que les estoy diciendo. Y además, nishma es una palabra género femenino, además de todo. Es decir, el doble de Dios se llama nishma. Y nishma es la representación de la Shejina. Letras en común. ¿Ok? Midrashim dicen que Dios consultó con ángeles, pero cuando vamos a la misma angiología bíblica, esto queda descartado, porque primero que nada, el ángel es una jerarquía inferior al creador. Es imposible que Dios consulte a los ángeles para crear al hombre, porque los ángeles son pensamientos que emanan del creador, son mensajeros, no son, no tienen capacidad creadora. Y Dios no puede consultar sino con alguien que va a hacer la acción junto con él. Hagamos. Un ángel no tiene esa capacidad. Y además de todo eso, entre el hombre y los ángeles hay grandes diferencias y ninguna posibilidad de semejanza, porque en los ángeles no hay libre albedrío. Sin embargo, en el texto vemos un detalle. No se nos está hablando de hacer un cuerpo humano, se nos está hablando de hacer una energía, nishma, el alma. Entonces, podríamos decir, bueno, eso tiene en, en relación, en semejanza con el ángel, pero como les dije, el ángel no tiene libre albedrío. Y
el alma sí lo tiene. Y ahí es donde está la grandísima diferencia. Otra cosa, nosotros somos polivalentes. El ángel tiene una sola función. Nosotros somos polivalentes. Nosotros podemos, además de que podemos corregirnos, podemos asumir la corrección de un colectivo completo, cosa que el ángel no puede hacer. Entonces, vamos a ver cómo el desdoblamiento continúa, mis amigos. Vamos a ver Eshit 1:27. Fíjense. Dice, y creó Dios al ser humano a imagen de Dios. A imagen de Dios, varón y hembra los creó. La Nishma se desdobla, varón y hembra. Nuevamente, el poder masculino femenino se desdobla para formarse. Y este desdoblamiento sí está hecho a imagen del creador, porque dice, vean en verde, Betsalmó, Betselen. Dos veces la palabra con la misma raíz que precede luego a Elohim. Son dos palabras que preceden a Elohim. Quiere decir que Betsalmó y Betselen están relacionados con Elohim. Entonces, Et Hadam, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Elohim. En otras palabras, tenemos un desdoblamiento andrógino, porque aquí todavía estamos en nivel espiritual. Es decir, nuestra nishma, nuestro doble, es andrógina. Hombre-mujer. Mitad hombre, mitad mujer. Y seguimos. Vamos a ver Génesis 2:3. Luego, se hace todos los días de la creación. Y luego nos dice, y bendijo Dios al séptimo, al día séptimo, y lo santificó, habiendo cesado en él toda la obra de la creación que Dios había hecho. La pregunta que hay en este versículo es, ¿qué es lo que cesó? ¿Y en quién? Porque dice, habiendo cesado en él, es que cesó en el día séptimo o cesó en Dios mismo. Para entender esto, es importante saber que Shabbat no significa sábado, significa reposo, cesar, parar, y también significa plenitud y equilibrio, logrado cuando todo se detiene. Cuando el movimiento se detiene, se logra, imagínense, la balanza se mueve de un lado, de otro, de un lado, de otro, de un lado, de otro. Y cuando se detiene, la balanza se estabiliza, equilibrio, porque se detuvo el movimiento. Si se va de un lado, no funciona. Si se va del otro, tampoco funciona. Tiene que estar equilibrado. Entonces, ¿en quién cesa? Habiendo cesado en él. La pregunta es, ¿cesó en el día séptimo o cesó en Dios mismo? En hebreo, bo puede entenderse de dos maneras. Cesó en ese día, es decir, cesó dentro del tiempo del séptimo día, o cesó en Dios mismo. Fíjense lo que nos dice el Zohar. Según el Zohar dice, cesó, es decir, bo Shabbat, cesó en él mismo, cesó en su propio ser, como si toda la creación se recogiera
nuevamente dentro de su fuente. Dios regresó dentro de su propia unidad. El Zohar nos está diciendo, mis amigos, que en Shabbat, en este día de descanso, el doble se recoge y regresa a su fuente. Es decir, su propia perfección se recoge y no se expande más, no se desdobla más, se detiene allí, retorna al centro y es la unidad antes de la multiplicidad. De hecho, el Zohar dice, cuando llegó el séptimo día, todo se recogió en su raíz. El mundo superior y el inferior descansaron porque el santo bendito sea reposó en él mismo. No fue que reposó en el séptimo día, reposó en sí mismo. Y ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando de todo esto, mis amigos? ¿Por qué estoy trayendo todo esto? ¿Cómo estoy encontrando todas las asociaciones que hay en Bereshit con la teoría del desdoblamiento? Y es porque lo que nos hace fuerte espiritualmente hoy en día es que la ciencia está encontrando respuestas que nosotros como seres espirituales, como ese interés espiritual que tenemos, fuimos forzados a buscar por unos medios diferentes a los que la ciencia nos daba. Y cuando la ciencia nos da luz sobre las escrituras, hay que resaltarlo, hay que afianzarlo, porque queda imbatible. O sea, viene siendo un conocimiento imbatible, porque es como que la ciencia y la espiritualidad al unirse son irrefutables. Mientras tanto, la ciencia viaja por un lado, no, Dios no existe, o Dios sí existe, o quizás o no. La energía existe, la energía no existe, quizás no, y puedes rebatirlo y aquel dice una cosa, aquel dice otra, pero cuando las dos se unen, o sea, nosotros todo lo que hemos descubierto por espiritualidad ha sido por experiencia. Si ustedes están aquí estudiando Cábala es porque han tenido experiencias y las explicaciones de esa experiencia la han encontrado en las clases que yo les doy, en las letras de la Torá. Y tú dices, sí, aunque no hay nada que me lo prueba científicamente, yo sé dentro de mí que es así porque yo lo he vivido, porque yo lo he experimentado. Pero sigue siendo un conocimiento empírico. En cambio, cuando hay una fórmula matemática, cuando hay experimentos refuerzan, entonces hay que hacer la amalgama y hay que unirnos para darle todo el peso de ese conocimiento a esto, lo cual nos hace mucho más fuerte. Y por eso es que quise hacer digamos, esta recopilación de referencias bíblicas a a todo lo que he aprendido últimamente sobre esta parte científica del tiempo. Entonces, el Zohar básicamente nos está diciendo que un día a la semana el desdoblaje se retrae. Por eso en Shabbat sucede un acercamiento entre el alma y la conciencia del cuerpo. Por eso entendemos mejor todo en Shabbat. Tenemos más claridad. Ustedes saben que yo antes hacía clases en la semana y por experiencia empírica me di cuenta que en Shabbat entendemos mucho más. Entonces yo dije, tenemos que estudiar en Shabbat. Y más aún cuando supe que dentro de la Cábala la vigencia de la paracha es de miércoles a miércoles y no de domingo a domingo como creemos,
sino de miércoles a miércoles, porque así lo han detectado sabios como el Ari. Yo dije, tenemos que estudiar en Shabbat, porque en Shabbat va a suceder algo que hace que la gente entienda mejor todo lo que estamos estudiando. Y efectivamente, desde que hemos empezado a estudiar en Shabbat, pues yo pienso que hay mucho mejor claridad y mucho mejor entendimiento. Entonces, eh, esto explica, mis amigos, por qué todos los imperios han querido destruir la mitzvah de guardar el Shabbat. Guardar el Shabbat es altamente tóxico para las clipot, porque no hay nada más amenazante para la clipot que cuando el tiempo se retrae y quedamos en contacto con la información del futuro y del pasado. Cuando esa distancia que nos separa de la información queda accesible. Es amenazante porque las clipot no pueden actuar. Y eso es lo que sucede en Shabbat. Cuando uno lo decide, porque cuando uno se va de compra y pasas el sábado en, qué sé yo, en todo menos en Shabbat, pues estás dentro del mundo, no, o sea, estás haciéndole el favor a la clipot. Pero cuando decides recogerte ese día y abrir ese espacio, ese pasillo que hay entre tu doble y tú, la información llega. Y por mucho que no comprendamos cosas que se dicen, porque hay gente que agarra los cursos, que agarra las clases a mitad de año, algo sucede en esa persona que empieza a transformarse. Y hoy, en la drashá del día, en la sinagoga, el rabino decía que cuando Dios dice que el mundo estaba desordenado, vacío, era que las letras del alfabeto hebreo estaban desordenadas. O sea, se habían creado las letras, pero no tenían orden. Y luego lo primero que se hizo fue ordenarlas en el orden en que la vemos en el alfabeto. Y luego, en la medida en que Dios leía la Torá, las letras se iban ordenando para formarse e ir creando el mundo. Me pareció un comentario bellísimo, la parte imaginativa de cómo las letras se fueron ordenando y encendiendo bombillos, porque lo que hacían era encenderse bombillos. Obviamente es metafórico, pero cuando uno lo imagina así, me parece una imagen muy bonita. Vamos a otra prueba del desdoblamiento. Y esta vez es el Ari quien nos lo enseña. Fíjense. Vamos a Génesis 2:4. Nos dice, así es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Dios creó la tierra y el cielo. Cuando Dios el Eterno, porque aquí es donde está la diferencia, fíjense, el Ari dice, no se lee Beibran, se lee Bet Heibran. ¿Qué quiere decir esto? Si lo traducimos, con dos Hei se crearon. Y inmediatamente después de esto es cuando aparece por primera vez el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Vean, tenemos en amarillo, Bejibraam, tenemos esta Hei chiquitica, ¿verdad? Aquí. En lo que nos dice, así es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados. Es decir, lo que creó tiene esta Hei chiquitica. ¿Y qué vimos en Asino? La vez pasada, una Hei grande. ¿Qué dice el Ari? La Torah nos está diciendo con dos Bet, con dos Hei, perdón, porque Bet significa dos. Con dos Hei se crearon el cielo y la tierra. ¿Y dónde están las dos Hei? En el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei.
Y a partir de aquí es cuando empieza a aparecer en la Torá otro nombre diferente a Elohim para la creación del cielo y la tierra. Entonces aquí viene, después de Shabbat, viene un nuevo desdoblamiento. Y a partir de aquí se va a crear el hombre terrenal, que vamos a ver que empieza a crearse a partir de Génesis 2. ¿Se entiende? O sea, hasta ahora todo lo que se había hecho era Elohim, fuerzas naturales, evolución natural, todo arriba, en el nivel de la creación. Ahora, esta Hei chiquitica, minúscula, hace todo descender hacia abajo. Y es aquí cuando aparece por primera vez este nombre Yud Kei Vav Kei. Me parece una cosa majestuosamente mágica cómo la Torá nos está hablando de esto. Ahora fíjense, ¿cómo abreviamos el nombre de Dios cuando lo ven en la Torá? 2 Yud. Cuando ustedes ven en la Torá 2 Yud o en los Sidurín 2 Yud, tienen que decir Hashem o Adonai. ¿Por qué? Porque así se abrevia el nombre de Dios. Como que si el nombre de Dios, Yud Ke Vav Kei, no fuera Yud y Vav, sino que fuera 2 Yud, porque la Hei es el recipiente. Entonces, 2 Yud. ¿Cuál es el valor de esas 2 Yud? Yud 10 y Yud 10, Safé 20. Y si abres la Yud en ella misma, si haces el milui, es decir, si escribes la letra Yud, en sí misma te va a dar 20, porque Yud se escribe con la Yud, con la Dale y con la Vav. Da 20. Entonces, de 2, de la Bet, 2 Hey, pasas al 20, pero en otro nivel. Y de acuerdo al Ramak, el mes de Tishrei se divide en 2 periodos de 10 cada uno. Desde Rosh Hashanah hasta Kippur hay 10 días. Y desde Kippur hasta Simchat Torah hay también 10 días. 2 Yud en el tiempo. ¿Y a partir de cuándo celebramos la creación del hombre? A partir del mes de Tishrei. ¿Se dan cuenta cómo esta teoría del desdoblamiento, sin que el autor lo sepa, el que descubrió la teoría no sabe todo esto? Esto lo estoy encontrando yo después de hacer ese curso con él y ver todo cómo la Torá nos los pone tan claro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En los primeros 10 días de Tishrei vivimos el proceso de retorno de la primera Hei del nombre de Dios, de la Teshuvah, de la primera Hei. Y en la segunda decena vivimos el proceso de Teshuvah de la segunda Hei. Por eso dura 20 días las festividades. Y antes de que me pregunten, ustedes dirán, Maciel, pero ¿por qué Hei si Hei vale 5? ¿Qué tiene que ver la Hei con la Yud? Cuando ustedes abren la Hei, ¿cómo se deletrea la Hei? Hei, Hei. Es decir, 5 y 5, 10. El valor interno de la Hei es 10. ¿Qué tal? Es decir, que las 2 Hei en su valor interno valen 20. Y las 2 Yud valen 20 en su valor simple. Espero que se entienda cómo esto, porque a mí me alucina. Bueno, veamos qué sigue. Es aquí cuando tenemos la invención más increíble que Dios hizo para toda la naturaleza,
y es el dormir, porque en Génesis 2:21 nos dice, y el eterno Dios, aquí tenemos el nombre de Dios, Yukebavkei y Elohim, y el eterno Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo y durmió. ¿Cuál es la palabra que usa para sueño profundo? Tardemá. La tienen en amarillo. Esa palabra no significa un sueño normal. Significa quedar profundamente dormido, inmóvil o en trance profundo. En la Torá, Tardemá aparece pocas veces y siempre en contextos donde hay una intervención divina directa o una revelación oculta. Por ejemplo, vean Génesis 15:12. Dice, cuando el sol estaba a punto de ponerse, un sueño profundo cayó sobre Abraham y un gran terror oscuro descendió sobre él. Así que Tardemá implica un estado de suspensión de la conciencia ordinaria en el que el alma accede a otra dimensión, una dimensión ya sea creadora, revelatoria, profética. Otra palabra importante que nos da una pista es nafalá, que quiere decir caer o descender. En verde la tienen. Esto sugiere que la tardemá, el sueño profundo, desciende sobre el hombre desde lo alto. No es un proceso solamente biológico. Es un proceso que viene creado desde lo alto y tiene una función. Es decir, el sueño viene de Dios hacia el hombre, lo envuelve, lo cubre, lo abraza. El sueño abraza al hombre. En términos cabalísticos, el hombre entra en un estado de anulación del yo, donde la conciencia individual se apaga para permitir una obra divina en su interior. Eso es lo que significa dormir, mis amigos. Y fíjense que en el Zohar nos dice, el santo hizo caer sobre Adán un sueño, no de sueño corporal, sino de espíritu, para dividir lo masculino y lo femenino. Nos lo está diciendo el Zohar. Para desdoblar, básicamente, lo masculino y lo femenino. Y el Rambán, Nachmánide, comenta, no fue un sueño de descanso, sino un trance espiritual como el de los profetas. ¿Okay? Esto me llevó a observar que todo en la naturaleza tiene ciclos de actividad y ciclos de reposo. El sueño es solo una forma que adoptó la vida para recuperar energía y mantener equilibrio. Y para eso fue creada la noche, mis amigos. Pero en el caso del ser humano es especial. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestra conciencia es un estorbo para el proceso de homeostasis, que es el proceso de curación interna. Así que Dios inventó el sueño para poder sacar a la conciencia del camino, al ego del camino, y permitir que el cuerpo haga su proceso. Es decir, nuestra conciencia activa es un estorbo para ciertos procesos de regeneración. Durante el sueño profundo, la mente consciente se apaga casi por completo y el cerebro entra en modos automáticos que permite que el cuerpo se repare. ¿Qué sucede en el cuerpo durante el sueño? Sucede una regeneración celular y tisular. Es decir, mientras dormimos, el cuerpo libera hormonas de crecimiento y activa procesos de reparación de músculos, de tejidos y de órganos. Estar conscientes interferiría en la concentración de energía de estas áreas. Es decir, la energía que
el cuerpo toma para estar despierto, para generar pensamientos, para todo lo que se hace conscientemente, se apaga para que esa energía sea utilizada para la regeneración de tejidos, músculos y órganos. También nos hace una limpieza cerebral durante el sueño, sobre todo en la fase profunda. El sistema linfático, los ganglios, elimina toxinas acumuladas como proteínas que podrían generar problemas neurológicos si se acumulan. La conciencia activa consume los recursos y podría ralentizar esta limpieza. Luego tenemos una cosa supremamente importante que es la consolidación de la memoria. Para nuestra evolución, la memoria es fundamental. La mente aprende y organiza la información que hemos recibido durante el día mientras estamos durmiendo. La conciencia, cuando está activa, distrae, por lo que este proceso requiere que nos desconectemos parcialmente de la percepción externa. Es decir, mis amigos, cuando nosotros estamos despiertos, todo está hecho para que olvidemos todo lo que necesitamos recordar para aprender, para crecer, para ser luminosos, para evolucionar. Por eso es que al despertarnos, si tuvimos un sueño increíble y no lo anotamos, a la mitad del día se nos olvida. ¿Por qué? Porque la conciencia está hecha para eso. Se come el combustible y nos borra la memoria. Entonces, es muy importante siempre tener un papel y un lápiz al lado de nuestra cama para poder anotar lo que soñamos. Y además, sepan que el subconsciente lo sabe. Cuando tú te acuestas a dormir y dejas el papel y el lápiz, el subconsciente lo sabe y se ocupa de mandarte mensajes para que lo anotes. Cuando sabe que tú no te estás ocupando, no le importa si se borran los mensajes o no. Es una cosa casi que mágica, ¿ok? Y por último, otra función del dormir es que mientras dormimos nos desdoblamos. Es decir, el alma o la nishma opera en el campo informacional que hay en nuestra memoria, mis amigos. ¿Cómo opera? Es la pregunta. La nishma, que durante el día solo deja un hilito de plata dentro de nosotros, pero que en la noche, cuando el ego está fuera de circulación, es cuando el alma entra realmente a explorar toda la información que le hemos dejado en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esto es una novedad con respecto a la cábala, porque con respecto a la cábala decimos que el alma sale a viajar a buscar a regenerarse, a recuperar, a restaurarse en, en la mente divina. Pero no, la teoría del desdoblamiento nos dice que más bien esa parte nuestra del pasado, esa parte esencial, entra en nuestro cuerpo, lee nuestra agua interna, que es ahí donde se ha guardado toda la información del día, y a través de esa lectura puede operar. ¿Qué es lo que sale a restaurarse? No es que la cábala esté equivocada, tiene razón. Lo que sale a restaurarse es el ruaj, que queda tremendamente cansado cuando la conciencia está activa. Entonces el ruaj, el que se va, le deja su puesto a la nishma. Y la nishma viene, lee
evalúa los diferentes potenciales que tenemos frente a nosotros, escoge de acuerdo a la vibración que tiene nuestra agua, nuestro libre albedrío. De acuerdo a esa vibración, escoge cuál es el potencial que vamos a vivir al día siguiente y lo trae a nuestra realidad. Una vez que nos despertamos, sale la Nishma y llega el Ruach nuevamente a desarrollar la película que trajo la Nishma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace la Nishma? Ella viene a reparar los potenciales peligrosos, que no lo puede hacer ni el Ruach, que fue la que lo produjo. Entre el Ruach y Nefesh producen esos potenciales peligrosos. Y es el alma el que lo repara. Por eso trascendemos el cuerpo a los 80, a los 70, a los 90 años. No nos autodestruimos con todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos ese doble que viene y repara esos potenciales. Entonces nos dicen, no, hombre, mira, estás creando esto. No, no, tú todavía tienes cosas que hacer aquí, tú todavía tienes cosas que reparar. Vámonos, yo te arreglo esto y vas a tener este potencial aquí. ¿Okay? Entonces, el alma o el doble o el espíritu superior o el yo superior, como ustedes lo quieran llamar, preserva nuestra vida hasta que cumplimos con nuestro plan de corrección, mis amigos. Y si tenemos la igualdad de forma, atraemos los potenciales en favor de la plenitud y la completud, que es la naturaleza misma del alma. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente, es que durante el día nosotros tenemos que trabajar para que nuestra agua interna alcance un nivel vibratorio de igualdad al creador, de modo de que el potencial que nuestra alma va a atraer del futuro es el que tiene igualdad de forma con el creador, o al menos el más parecido. Pero si nosotros en nuestra agua interna lo que estamos es siendo parasitados por pensamientos negativos, por fatalismos, eso es lo que vamos a traer, mis amigos. Porque por igualdad de forma, por ley de frecuencia, nosotros somos energía y funcionamos por frecuencia. Entonces, por ley de frecuencia, vamos a atraer lo que está en nuestro cuerpo, en nuestro campo informacional interno. Por eso es supremamente importante preparar ese tiempo de dormir. ¿Se entiende? O sea, si confiamos y le dejamos al alma hacer su trabajo, aquí viviremos en plenitud. Y para ello tenemos que aceptar su voluntad y no imponer nuestra voluntad, que es lo que le cuesta a la gente entender. Me explico. Cuando yo tengo la voluntad de, bueno, yo quiero comprarme el carro rojo, porque bueno, porque me voy a pintar los labios de rojo y me voy a ver bella cuando me tenga mi carro rojo, y cuando la gente me vea desde afuera y vean en mis labios rojos y el carro rojo, va a decir, ah, esta es fashion. Hay gente que piensa así, que piensa en el color del carro por lo que los otros van a ver de sí mismos. Entonces, esa es la voluntad de esa persona. Cuando esa persona va a crear ese potencial futuro, va a crear el carro rojo. Pero a lo mejor ese carro rojo, como la persona tiene una función de reparación, ese carro rojo que está ahí no viene para darle placer a esa persona para que se sienta bella, no. Viene para enseñarle algo, porque todo lo que está en nuestro potencial futuro es para enseñarnos algo.
es para crear la reparación. Nosotros vinimos aquí a reparar, punto. Entonces, todo lo que venimos a hacer aquí y todo lo que escogemos va a tener el objetivo de hacernos reparar. Entonces, esa mujer va a escoger un carro que quizás va a tener desperfectos mecánicos, que quizás la va a dejar en ridículo en la calle más de una vez. Y eso la va a hacer trabajar su orgullo, su dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo lo que está en la materia, todos los átomos de la materia, están hechos para trabajar en función de la Nishma, mis amigos, nos los dice la Torah. Domina los animales, el agua, la tierra, todo. Pero es la Nishma la que no, lo domina, no nosotros. No es el Ruach el que lo domina, es la Nishma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, bueno, yo quiero un carro, lo necesito porque esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso es lo que yo creo, pero yo te dejo a ti, que eres la que sabe mejor que yo cuál es mi mejor potencial. Que se haga tu voluntad. Dame lo que necesito. Y te acuestas a dormir. Y punto. Le diste una orden a tu Nishma para que trabaje en función de su sabiduría interna y no de la tontería que uno tiene en el Ruach, en la conciencia. Entonces, uno la deja trabajar. Ahí es donde está todo el detalle. Aceptar su voluntad, porque tenemos que confiar en que la Nishma es el doble del Creador y el Creador nos ama profundamente. La Nishma, como yo le decía a alguien, bueno, ¿qué necesidad hay de desdoblarse tantas veces? Tiene el creador se desdobla, después se vuelve a desdoblar y hace la Nishma, después se desdobla y hace los ángeles. ¿Por qué? Porque es demasiada luz. Necesitamos igualdad de forma para acercarnos. Con esta forma que tengo aquí, no puedo acercarme al creador. Entonces, hay diferentes estratos energéticos que van elevando la conciencia, la vibración de lo que soy, hasta que llego a una igualdad de forma en la que me puedo acercar al creador. Es por eso que existe todo esto, todo este plan jerárquico. No es por capricho, no es porque, no, es simplemente por una cuestión de facilitarnos la escalera de energía hacia lo superior. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amigos? Que el mal sueño es altamente tóxico. No permite que el cerebro se repare, ni que se consolide la memoria correctamente, mis amigos. Aunque la persona duerma en las horas necesarias, se despierta cansada, irritable o sin energía. El mal sueño puede reflejar problemas físicos o psicológicos, estrés, ansiedad, dolor, alteraciones hormonales o neurológicas. El sueño es fundamental para nuestra salud y para nuestro estado de ánimo. Y fíjense que en Proverbios 3, versículos 5 y 6, refuerzan todo lo que les he estado diciendo hasta ahorita. Confíen en su alma, porque es el alma la que va a hacer que todo el proceso se desarrolle. ¿Qué nos dice Proverbios? Confía en el Señor con todo tu corazón. Es decir, pon tus emociones en ello. Deja el miedo. No permitas que la duda te asalte y confía en el alma. Y no te apoyes en tu propia prudencia, porque tu criterio
no es correcto nunca. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Reconoce a quién? A Hashem, en todos tus caminos. Él enderezará tus sendas. Ahí está todo el desdoblamiento. Todo lo que le estoy diciendo está en Proverbios. Déjaselo, que Él enderezará tus sendas. Todo lo que hicimos mal, Él lo va a reparar, pero tenemos que estar abiertos primero a reconocer que hicimos ese mal, a perdonarnos, porque cuando entendemos que hemos hecho algo mal, lo que se detona como un mecanismo primigenio es reparación. Y entendemos por reparación a nivel lingüístico, castigo, porque así nos los inculcaron. Y reparación no es castigo, es costura. Indica un trabajo, una acción, pero no es látigo. Y eso es algo que tenemos que cambiar profundamente dentro de nosotros, sobre todo todos los que fuimos criados con estos patrones cristianos de pecador y castigo. Entonces, en la Torá misma no vemos ningún mandato o ningún consejo explícito sobre confiar en el alma. Pero lo que sí tenemos en la Torá son las experiencias empíricas de los patriarcas al seguir la voluntad propia, al contrario de seguir la voluntad del Creador. No de los patriarcas, sino de los personajes bíblicos que por seguir la voluntad propia, al contrario que la voluntad del Creador, vemos las consecuencias. En Génesis 2, 16 y 17 dijo: y mandó Dios al Hijo del Hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque cuanto comas de él morirás. ¿Adán murió? No murió. Eso quiere decir que el contexto de la muerte para la Torá es algo diferente que la trascendencia del cuerpo. No es que no murió, sino que para la Torá la muerte no es dejar el cuerpo. La muerte es otra cosa. Vamos a ver qué es. La expresión que usa la Torá es mot tamud. Es una forma hebrea de imposición, de énfasis, que puede traducirse como muriendo morirás. Es decir, comenzarás a morir. Esto se explica en el Talmud y en el Midrash, que dice: el día, Beyón, no se refiere a 24 horas, sino a un periodo determinado en el tiempo divino. Eso dice en el Salmo 94, dice: 1000 años ante ti son como el día de ayer. Es decir, Adán no vio una muerte inmediata, porque para él el tiempo duraba lo que tardaba el sol en aparecer. Pero comenzó un proceso de muerte. ¿De qué? De del acercamiento al Creador. Eso fue lo que empezó a morir. Para la Torá, la muerte significa desgarrarte del árbol de la vida, salirte de allí. En ese sentido, Adán murió ese día, pues él vivió 930 años, como decimos. Entonces, se trata de la separación espiritual, una ruptura del vínculo directo con la fuente de la vida. Y es eso lo que sucedió. Esa es la muerte de la cual nos habla la Torá.
Luego en Génesis 4:5, ¿qué nos dice? Pero Dios no prestó atención a Caín ni a su ofrenda. Caín se angustió mucho y decayó su rostro. Y en Génesis 4:7 nos dice que Dios le dijo a Caín, ciertamente, si haces lo correcto, hay elevación. Es decir, Caín estaba decaído, porque, fíjense, él es el que tiene la idea de la ofrenda, y él es el primero que da la ofrenda. Abel dice, bueno, sí, es una buena idea. Y da una ofrenda mejor que la de Caín, porque él trajo un borrego sin mácula. Él agarró lo mejor que tenía de su rebaño y la trajo. ¿Qué sucedió aquí? Cualquiera se hubiese enojado igual que Caín. ¿Pero por qué? Caín, lo que nos dice el Midrash, es que Caín agarró las manzanas podridas, lo que estaba defectuoso, lo que nadie se iba a comer de su cosecha y dijo, bueno, te lo ofrendo. Y se quedó con lo mejor para venderlo, para comerlo, X. Abel no. Abel trajo lo mejor que tenía él. Es decir, entre los dos, lo que importó de la ofrenda no fue quien tuvo la idea, no fue, fue la emoción, la intención que puso en la ofrenda. Es lo que más cuenta a los ojos de la ley. Entonces, Dios viene y le dice, ciertamente, si haces lo correcto, hay elevación. Es decir, si te recuperas de tu decaimiento y comprendes dónde está tu error, hay elevación. Pero si no haces lo correcto, el pecado se esconde en la puerta. Su impulso es hacia ti, pero puede ser su amo. Es decir, el mal lo tienes ahí. Si tú te controlas, lo dejas en la puerta, pero si no, eres su esclavo. Si lo controlas, eres tú el amo, pero si no, eres el esclavo del mal. Eso es lo que nos está diciendo sobre la conducta tipológica del ser humano ante el bien y ante el mal. Y todo esto, ténganlo en cuenta, porque cuando uno está en los niveles empresariales y uno dice, ay, tuve una idea, y uno va y se la cuenta a alguien, después alguien le robó la idea, pero lo que hizo fue mejorar la idea, pero aunque la idea básicamente era de uno, y uno agarra y mete un pleito y se amarga y vive toda su vida frustrado porque me robaron mi idea, resulta que la idea no es de nadie, la idea está en la nube, es quien la ejecuta con lo mejor que tiene dentro de sí, que vale. Eso es lo que vale. Entonces, atención con esto. ¿Okay? Caín quiso imponer su manera de ofrecer sacrificio en lugar de buscar la voluntad de su alma, que era el agrado divino. Y fíjense cómo vemos la diferencia en otros personajes. Y eso es la diferencia entre los personajes bíblicos y los patriarcas. En Génesis 6:22, ¿qué nos dice? Así lo hizo Noé, tal como Dios lo ordenó, así lo hizo. Él dejó que su alma se ocupara. De hecho, en ninguna parte dice que Dios habló con Noé. La comunicación entre Noé y Dios fue en sueños. En Génesis 12:1 nos dice, Hashem dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Confió, confió, se lo dejó a su alma. Abraham siguió la voluntad de Hashem. 5 versículos después de esto, se acopló con la raíz del árbol de la vida.
e hizo un salto en el tiempo desdoblado. ¿Cómo lo sabemos? Vean Génesis 12:6. Nos dice, Abraham, el hebreo, atravesó la tierra hasta llegar al sitio de Siquem junto al encinar de Moré. Los cananeos ya estaban en la tierra. Aquí vemos sistemáticamente en la Torá que cuando el hombre sigue la voluntad de Hashem, se produce un cambio positivo. Algo opera en el individuo que obedece, mis amigos, pero que obedece, que suelta, básicamente, que suelta, que deja que el ego quiere controlar todo, suelta. En Génesis 22:2 nos dice, toma tu hijo, a tu favorito, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las alturas que yo te indicaré. Otro claro ejemplo del control de Gébura, que es la esfera en donde se guarda la memoria de los conflictos y correcciones. Y así podemos entender lo importante que es esta sefira. Vemos sistemáticamente en Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, Aarón, como cada vez que confían en esa presencia divina, algo positivo ocurre. Y por el contrario, vemos en Coraj, en Balac, en Caín, en Adán, que cuando son ellos los que quieren asumir el control, su ego, su posición, su orgullo, todo se vuelve un desastre. Entonces esto tiene que servirnos de una gran lección, mis amigos, porque en resumen, el ego y su conciencia egoica consume energía, dirige la atención y exige un procesamiento constante de información. En cambio, dormir y confiar nos permite que el cuerpo y la mente realicen sus tareas internas sin interferencias. Es como que dejar que un taller funcione sin interrupciones de un gerente constantemente revisando cada movimiento. En la naturaleza, mis amigos, casi todos los seres vivos tienen ritmos circadianos, ciclos de actividad y descanso que están sincronizados con el día y la noche. La noche funciona como una especie de señal natural que indica a los organismos que es tiempo de descansar o de regenerarse. Por ejemplo, en los animales todos duermen o tienen un estado parecido al sueño. Los delfines parece que duermen con una mitad del cerebro duerme y la otra no, porque es lo que el cerebro despierto es lo que les permite seguir respirando. Las aves duermen por ratos cortos y algunas lo hacen mientras vuelan, imagínense. Los insectos y los reptiles no se ha detectado que tienen sueños, pero se detecta periodos de inactividad donde su actividad en el cuerpo que tienen baja el ritmo. Las plantas también descansan. Por la noche cierran sus hojas, bajan su metabolismo y dejan de producir energía con la luz. Quizás no se puede decir que duermen, pero entran en estado de reposo. Igual los microbios y las bacterias. Es un proceso que durante la noche se va frenando. Entonces, desde un enfoque evolutivo, sabemos que hay mucho sentido en decir que durante las noches, donde hay menos luz, hay menos recursos disponibles y mayores riesgos. Por eso es que le tenemos que dejar las decisiones complicadas al alma, porque el alma va a minorar nuestros riesgos, va a reparar los potenciales peligrosos que nosotros hemos creado. ¿Okay? Ahora fíjense que hoy en día la ciencia nos dice que hay dos fases del sueño. Esto es la ciencia. El sueño REM,
que es Rapid Eye Movement. Es la fase de los sueños en donde saben que se ve como que si los ojos se están moviendo, como lo que se ve mucho en los bebés. Y de acuerdo a las diferentes tomografías y todo eso, eh, se sabe que la mente procesa emociones durante la fase de sueño del movimiento REM, consolida recuerdos y reordena la información que absorbimos durante el día. Se supone que es durante la fase REMS que el alma tiene la posibilidad de descender, viajar hacia los potenciales futuros y regresar. ¿Ok? Y luego tenemos la fase de sueño profundo, que es la no REM, que es la fase regenerativa, donde se liberan las hormonas del crecimiento, es la tardamá, la fase de tardamá, que Dios utilizó esa fase de sueño para producir a el Adán, ¿ok? Para desdoblarse. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando nuestra conciencia está activa, y además no estamos despiertos de este conocimiento, somos menos eficientes a nivel del proceso de información. Pero cuando estamos conscientes del proceso de información, pasa lo que estaba diciendo Lerna. Haces una pregunta y te llega la información. ¿Por qué? Porque abres ese espacio de comunicación. El alma está allí poniendo el nishma, quiere decir oído también. El alma está ahí poniendo el oído. ¿Para qué? Para escucharnos, para escucharnos y lista a darnos respuesta. Es un asistente indiscutible. Ahora fíjense, la existencia del conocimiento del doblamiento del tiempo está escrito hace cientos de siglos, pero es ahora, a partir del 1988, que se vino a descubrir, ¿verdad? Ahora, yo quiero que vean este conocimiento. El desdoblamiento del tiempo se está cerrando y sucede cada 25.920 años. Es decir, el producto de la precesión de los equinoccios del tiempo tarda, o sea, el eje de la Tierra, ¿verdad? Eh, Tarda un tiempo en dar una vuelta alrededor de la estrella polar a lo que le llaman el año cósmico. Recomienzo. El tiempo que tarda el eje terrestre en apuntar nuevamente hacia la misma estrella polar se llama el gran año cósmico. ¿Qué nos dice la Torá? La Torá nos dice, debemos reparar Seirampín, que ahí es donde está el árbol del conocimiento del bien y el del mal, donde está el mundo emocional, ¿verdad? Por eso es que hay tres tamaños de letras en la Torá. Tenemos el tamaño grande, el tamaño mediano, que es eh, las que más aparecen, ¿verdad? Y tenemos la letra chiquitica. La letra mediana simboliza el mundo emocional. La letra chiquitica simboliza el mundo creado, Malhut, y la letra grande simboliza el mundo del creador, la Binah. ¿Ok? Como la Torá y todas las leyes aparecen en letra mediana y de vez en cuando nos lanza una letra mayúscula o una letra minúscula, entonces podemos deducir que la letra mediana, tamaño mediano, nos habla de que la mayor parte de nuestra reparación está en el mundo emocional. Entonces, entendemos que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita que tarda aproximadamente 365.25 días. Durante ese recorrido,
el Sol parece desplazarse en el cielo sobre un círculo imaginario llamado elíptico. Entonces, esa elíptica atraviesa 12 constelaciones principales que forman el zodíaco, ¿verdad? Una elíptica es un círculo completo de 360 grados, una vuelta completa. Si dividimos ese círculo en 12 partes iguales por cada uno de los signos zodiacales, tenemos 30 grados de esa elíptica por signo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Cada signo ocupa 30 grados del recorrido aparente del Sol, lo cual corresponde más o menos a un mes lunar o solar. Eso quiere decir, mis amigos, que la espiral del tiempo da un ciclo de 360 grados y cada vez que se reinicia, celebramos Pesaj, por ejemplo. Entonces, esa elíptica en la teoría del desdoblamiento es llamada Garma, que es la información que nuestro doble o nuestro cuerpo informacional almacena sobre nuestras acciones pasadas, presentes y potenciales futuros almacenados en el agua de nuestro cuerpo. Funciona como una especie de memoria del tiempo, esa agua en el tiempo. Recoge lo que hicimos, lo que hacemos y lo que podríamos hacer para ayudarnos a tomar las decisiones más sabias. Quiero que vean esa foto que está allí. Fíjense, entre Mercurio y el Sol hay 3 Garma. ¿Por qué Garma? Porque hay 3 minutos de tiempo a la velocidad de la luz para llegar de Mercurio al Sol. Luego vamos a Venus. ¿Cuánto hay de Venus al Sol? 6 minutos. Ya tenemos 3, 6. Luego viene la Tierra. Vamos a saltar a la Tierra por el momento. Vamos a Marte. ¿Cuántos minutos hay de Marte al Sol a la velocidad de la luz? 12 minutos. Entonces tenemos 3, 6. Obviamente a la Tierra le correspondría 9 y a Marte 12. ¿Cuál es la particularidad? La excepción de la regla, que la Tierra no tiene 9, sino 8 Garmas en lugar de 9. Eso lleva al doctor Garnier Mallet a preguntarse dónde está ese Garma faltante, qué pasa con ese minuto de tiempo que para nuestro tiempo a la velocidad de la luz es 9 minutos, pero que en otro tiempo y espacio es un segundo, mempa, un segundo, o sea, ni una décima de segundos. Eso quiere decir, según la teoría del desdoblamiento, que hay un tiempo imperceptible que hay entre Marte y la Tierra. Marte, el planeta de los conflictos, el planeta de las reparaciones, el planeta de toda esa memoria de los potenciales peligrosos que tenemos que reparar, ¿verdad? Y está guardándose allí, en una parte del tiempo cósmico. Entonces tenemos un noveno tiempo imperceptible que es el tiempo de los potenciales futuros. Y ahora fíjense, luego de Marte tenemos un cinturón de asteroides que crea como una especie de barrera de separación y luego continuamos con Júpiter, que si nos ponemos a ver, todos los planetas tienen a la velocidad de la luz un tiempo siempre divisible por 3. Tenemos a Júpiter, a Saturno y todos, incluyendo Plutón, que fue sacado de la categoría de planetas. También cumple la regla de los 3 minutos, de los múltiplos de 3. Es decir, que hasta Plutón, esta regla de 3, 6, 9, 12, y después siguiendo con esos tiempos que están allí, cumplen la misma regla, menos la Tierra, mis amigos.
Por eso nos dicen los cabalistas que la Tierra es excepcional dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque Dios hizo, destruía, hasta que vio algo que dijo, esto es bueno. Y se crea la Tierra. La Tierra está ubicada. Es que si la Tierra hubiese estado ubicada 1 milímetro diferente de órbita a la que tiene actualmente, no pudiera albergar la vida que alberga. Está ubicado en el espacio preciso y directo. Es decir, que si la Tierra hubiese estado en el noveno Garma, no puede desarrollarse la vida que se desarrolla. Para desarrollarse la vida que se desarrolla en la Tierra tiene que estar en el octavo Garma. Y ahí es donde vemos una intervención divina. Y así lo reconoce el doctor Malé. Habla del creador. Ahora fíjense otra cosa maravillosa que nos enseña la Cábala y la teoría del desdoblamiento. Lo único que hace que nuestro doble, nuestra alma, nuestra nishma, se conecte con nuestro presente es la afinidad de forma con la benevolencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el nombre de la benevolencia en hebreo? El nombre de la benevolencia en hebreo es Gesed. ¿Cuál es su valor numérico? Es 72. Het Samech Dalet. 80, 64. 72. Y es así como podemos entender que el mundo fue creado para Behibraam, no como una persona, sino como un arquetipo de la benevolencia. Abraham es el arquetipo de la benevolencia. Y lo que la ciencia prueba no puede ser refutado. ¿Qué es lo que sucede? Que si multiplicamos 72 por 360, vamos a obtener 25.920 años, que es el número del año cósmico, lo cual nos prueba matemáticamente a través de la gematría que lo único que tenemos que gerenciar, lo único que tenemos que hacer para alcanzar esa perfección, esa afinidad de forma es Gesed, el 72. Y no lo vayan a relacionar con los 72 nombres divinos, que sí tiene una relación, porque los 72 nombres nos hablan de el mundo emocional. Y es allí en donde tenemos nuestra complicación. ¿Qué hay entre Gesed y nosotros? Marte. Gesed es Júpiter. Y la Tierra tiene entre Júpiter y la Tierra está Marte en el medio. El ego, la guerra, los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que concentrarnos en Gesed, en la bondad, en la benevolencia y todo lo que tiene que ver con Gesed. Y matemáticamente está explícito. Entonces, para terminar la clase, vamos a hacer una pequeña meditación con estas letras de Gesed. Vamos a simplemente vocalizarlas para atraer esa energía hoy en Shabbat y que eso se guarde en la memoria de nuestro cuerpo, en nuestra agua, y esta noche nuestra Nishma haga su trabajo y atraiga igualdad de forma de acuerdo a eso que estamos potenciando en nuestra agua interna. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestra espalda derechita.
Para hacer esto no hay que entrar en grandes trances de concentración. Poner a vibrar nuestra alma es mantralizar el valor numérico de la letra. Tenemos que lograr el peso 72 vibracionalmente y para eso usamos las letras hebreas. ¿Ok? Entonces vamos a relajarnos para simplemente sacar a nuestra conciencia egoica del medio y permitir que no haya ningún pensamiento que quiera hacerle daño a alguien. Nada negativo lo aceptamos. Vamos a vaciar nuestra mente de cualquier pensamiento, de cualquier problema, de cualquier inquietud que tengamos. Inhala y exhala. Y ahora rápidamente trae a la letra Het a ti. Inhálala, exhálala y observa cómo ella va a entrar en las moléculas de agua de tu cuerpo. Y cuando la vamos a mantralizar, ella va a comenzar a vibrar y nuestra agua se va a mover como pequeñas olas. Véanlo así, a todo lo largo de su cuerpo. He, Siente cómo el agua de tu cuerpo está vibrando con la jet. Seguimos con la SAME. No permitas que ningún pensamiento te invada. Solo trae a la SAME a tu mente. Vela como un círculo cerrado. Nada entra, nada sale. Same. 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 Siente que esa agua sigue vibrando y va tomando más y más fuerza. Ya casi llegamos a la vibración 72. Ahora vamos a traer a la Dale. 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 Es la puerta. Dale. 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 Dale.
Dale. Ya tienes esa información en tu agua interior. Siente como todo tu cuerpo empieza a expandirse y a proyectar esa vibración 72, esa vibración benevolencia. Y das gracias. Da gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por ofrecer esta posibilidad de entender todo lo que nuestra alma nos grita y que no escuchamos. Baruch Hashem. Y cuando cada uno lo decida, regresa a su estado de conciencia habitual.